Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les traigo una nueva recopilación de El veneno del afecto. Me disculpo por haber tardado en traer más contenido, pero entendido falta de tiempo. En fin, eso es todo, espero les guste. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento. Todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mierda. Esa era la única palabra que rondaba por la mente de Crow en ese momento. En cuanto a los peores escenarios, que Winter conociera a Ruby era casi el primero, justo después de que conociera a Salem. Aún así, en retrospectiva, era mucho más probable que lo primero ocurriera que lo segundo, y Crow se arrepintió mentalmente de no haberse dado cuenta hasta que Winter gritó Uten en plena calle. En su defensa, estaba seguro de que Ruby seguía en paz cuando se fue, lo que tampoco debería haber sido tan seguro en retrospectiva debido a su transformación en barco y todo eso. Un poco de agua no la detendría hasta llegar a Vale. Crow, detrás de las dos hermanas Schnee, silenciosa pero frenéticamente, usó todas las señales que conocía para transmitirle un mensaje a Ruby. Winter Schnee no sabe nada de esto, y no debería saberlo. Durante unos segundos, sintió gotas de sudor correr por su nuca mientras Ruby, con esperanza, comprendía lo que quería decir. ¿Uten? ¿Quién es Uten? ¿Te refieres al terrorista que te humilló en ese vídeo? No. Ajá. Así que lo admites. Quédate ahí, criminal, lo menos que puedo garantizarte es un juicio justo. Winter sacó torpemente su pergamino con un brazo, solo para que Ruby se burlara de ella. ¿Admitir qué? Que yo y todos los demás en Vale vimos el video en internet. No tienes derecho a hacer nada en Vale, Atlesian. Crow estaba a punto de señalar que Ruby era mitad mantellana, pero había preocupaciones mucho más apremiantes en ese momento. ¿Cómo te atreves, Crow? ¿Qué haces ahí parado? Arréstenla. Winter, ¿me estás diciendo que arreste a mi maldita sobrina ahora mismo? Espera un momento, ¿qué estoy diciendo? Ni siquiera es Uten, estás delirando. Delirante. Está. Justo. Ahí. Mírala. Es la viva imagen de ella, una terrorista empedernida. Ruby interrumpió a Winter con un gruñido. Tengo 15 años. Winter, para su crédito, hizo una breve pausa antes de continuar, una mente maestra terrorista de 15 años. ¿Qué demonios acabas de decir de Ruby? En ese momento, Jan decidió intervenir. Sus ojos lila se tornaron rojo sangre y chispas de fuego comenzaron a brotar de su larga cabellera. Crow se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando rápidamente, y justo cuando estaba a punto de llevarse a Winter, Schnee se le adelantó. Winter, quédate detrás de mí, Weiss. Haré que este terrorista entre rejas aunque tenga que usar los dientes. Winter. Ella no es Uten. Weiss prácticamente lo gritó, lo cual fue impresionante, para alguien tan pequeño como para tener el espacio suficiente en el pulmón. A Crow le preocupaba que atrajeran a mucha gente, pero por suerte no fue así. Volviendo a Weiss. Por favor, deja de avergonzarme en Vale. Esa chica de allí claramente no es la superterrorista que dices que es. Pero porque ella, una terrorista buscada por el Departamento de Policía de Virginia, VPD, y viral en Internet, andaría libremente por la calle. Y nada menos que con 15 años. Y además es sobrina del señor Bramben. Me cuesta creerlo. Estuve cara a cara con ella, lo juro, es la viva imagen de Uten. Weiss echó un vistazo a Ruby, que todavía tenía esa expresión molesta de antes. Se parecen, solo de pasada. Yo mismo vi el video, ¿no describiste a Uten como un fauno? Con cuernos y ojos rasgados como los de un reptil. Si es así, no veo a ningún Uten aquí. Crow no estaba muy seguro de cómo funcionaban los poderes de Ruby, pero era seguro decir que sus cuernos y otras partes de su modo Kansen podían retraerse, probablemente así es como logró evitar ser descubierta durante tanto tiempo. Ahora que lo pensaba. Su apariencia como Uten sí tenía similitudes con la forma normal de Ruby, pero en ese momento, era tan humana como cualquier otra adolescente de Vale. Un Schnee confundiendo a alguien con un fauno. Un terrorista colmillo blanco, además. Supongo que los estereotipos eran ciertos. ¿Estás segura de que lo que pasó en los muelles no te afectó también la mente? Ese puñetazo sí que pareció doloroso, añadió Ruby con otro insulto, haciendo que Winter pareciera aún más enfadada, aunque con cierta duda. Pero, hace 2 noches.
Estaba cenando con su familia, en nuestra casa de Patch. El tío Crow puede dar fe de ello, añadió Ian, de pie justo detrás de Ruby, con los brazos cruzados. Winter miró a Crow en busca de confirmación, y él aprovechó la oportunidad rápidamente. Sí, tengo una foto de ellos comiendo juntos en Patch el día del asalto, incluso sacó su pergamino y abrió la imagen para que ella la viera, ocultando por completo los demás mensajes en el chat familiar, por supuesto. Comillas a menos que digas que, de alguna manera, fue a Vale después de cenar, te dio una paliza, escapó en tu nave y evadió a tu tía, y luego regresó a Patch a tiempo para desayunar ayer. Sí, espera, no, eso no es, Crow se sentía como Raven en ese momento, especialmente durante la época del equipo STRQ. Sus ojos. Son plateados, nadie más tiene ojos plateados. Podría decir lo mismo de nuestro pelo, Winter, con el último golpe de Base, Winter finalmente se calló, pero como buena cazadora, entró para asegurarse de que cualquier sospecha que tuviera Winter quedara completamente descartada. Maldita sea, tal vez Ozpin tenía razón al reclutarla para Beacon. Después de todo lo que ha oído, se sentiría cómodo escribiendo un informe al general Ironwood o a nuestra querida tía sobre por qué decidió realizar un arresto ciudadano de una civil en Vale. ¿Donde la única prueba que tiene de que es un Auten es su apariencia vagamente similar? Winter se desplomó, finalmente entendiendo el mensaje. No, tienes razón. No debería haber sacado conclusiones precipitadas. No soy yo a quien deberías decírselo, debería ser a la sobrina del señor Bramen. Crow se frotó los ojos. Estaba a punto de presenciar a Winter disculpándose con Ruby. Cuando él, a pesar de haber trabajado, a regañadientes, con ella durante más de media década, nunca había recibido nada parecido. Dios mío, vaya que sí. ¿Me disculpo, señorita? Ruby Rose. Le pido disculpas. Acusarlo de terrorista fue totalmente injustificado y poco profesional de mi parte. Espero que esto no dañe la imagen de los especialistas atlesianos en Vale. No te preocupes, no podría haber sido peor de lo que era antes de conocerte. Ya veo que eres la sobrina de Crow, aunque hablas con mucha más formalidad. En todo caso, Ruby era más joven últimamente que el propio Crow, la edad finalmente lo había alcanzado. Con eso superado, Crow pudo respirar aliviado. Si bien Winter era confiable, lo era en el sentido de que no hablaría del tema con nadie más que con Ironwood. No estaba seguro de si eso era mejor, pero si Ozpin no consideraba necesario que siguiera involucrado en el asunto, entonces a Crow le parecía bien. Bueno, ahora que se aclaró el malentendido, ¿alguien quiere un brunch? Base juntó las manos y les preguntó a sus sobrinas, solo para que Ruby lo despidiera. Comillas contigo. Sin ánimo de ofender, pero nos acabamos de conocer, y aquí estamos los 5. La Schnee más joven hizo una cosa, metió la mano en su billetera y sacó una tarjeta Golden Deluxe S++ de Schnee Banking Services. Era una tarjeta de crédito que, figurativamente, brillaba como si fuera de oro. De hecho, valía mucho más que eso, lo cual no era sorprendente, considerando que venía con la cuchara de oro más grande de Remnant. Crow podría haber jurado que era solo el sol, pero la luz cegadora que emanaba definitivamente lo hizo cubrirse los ojos. Comillas es mi invitación. Rubes, ¿podemos? Preguntó Ian junto a Ruby, con una respuesta dicha incluso antes de que terminara la frase. Bien, algunos minutos después. En las altas esferas de la sangre de hierro, Ulrich conocía bien las supuestas cosas buenas de la vida, licores caros, mansiones de junkers e incluso recepciones suntuosas. Ruby, en cambio, pertenecía a una familia de clase media, justo en la media para los estándares de Vale. Sin embargo, incluso entonces, rara vez había entrado en la alta sociedad. Sin embargo, aquí estaba ahora, en uno de los numerosos restaurantes de lujo de Vale que normalmente evitaría, sentada con el heredero del conglomerado más rico de Remnant. No había nadie en este planeta que no hubiera oído hablar del apellido Schnee, con opiniones muy diversas, por supuesto. Sin embargo, lo que los tabloides que hablaban de ella no dijeron fue lo alegre que era. Es una hamburguesa de carne, cocinada a la parrilla y luego colocada entre un pan cortado por la mitad, con queso y otros ingredientes como lechuga y tocino. Solo quería saber si tenían un plato así. Voy a comprobarlo, por favor, disculpe, señorita. Ruby observó cómo el hombre de mediana edad, vestido con uniforme de mayordomo, se escabullía antes de que Base pudiera terminar, ya sea ignorándola por completo o tan distraído que ignoró sus gritos. Espera, no importa si no lo haces. Solo quería saber.
La puerta de la terraza donde estaban se cerró de golpe, por suerte, eran los únicos allí, pues el restaurante había abierto la azotea solo para ella. A pesar de sentirse fuera de lugar, sobre todo porque solo llevaba su sudadera con capucha y su falda metalera, Ruby no se inmutó ante las travesuras que la rodeaban, concentrándose por completo en la heredera. Una sensación de déjà vu se intensificaba a cada minuto, pero no podía precisar qué era. Comillas, ¿sabes? No tuve ningún problema con ir al patio de comidas, no tuve que venir aquí. ¿No se necesita una reserva de 3 meses? Tenía un amigo en Signal que quería celebrar su graduación aquí, pero lo rechazaron enseguida. Incluso Jan sintió la incomodidad del trato, y todo era por culpa de quien pagaba su comida. El estatus era otra cosa, después de todo. Lo siento, nunca pensé que sería así aquí también. Podríamos llamar a mi hermana e ir a otro lugar. Ya estamos aquí, irnos sería un problema aún mayor para el restaurante. Aunque no creo que tengan un plato así en el menú. Hablando de eso, el tío Crow y Winter Schnee estaban en mesas separadas por algunos asuntos laborales que debían resolver. Ah, eso. No te preocupes, es algo que esperaba que Vale tuviera. Atlas no es especialmente conocido por su colorida variedad gastronómica, después de todo. ¿Has oído hablar de ese plato en particular? Solo llevo un par de días en Vale, así que la gastronomía local todavía es nueva para mí. Eso sonaba a un plato de Eagle Union llamado hamburguesa, algo que Ruby no había probado en Vale, aunque no había muchos restaurantes que lo vendieran en Iron Blood. A pesar de ser un mundo completamente diferente con sus propias historias y cosas así, muchas cosas le resultaban extrañamente familiares, y platos como la pizza o el ramen se mantenían constantes por alguna razón. Tenemos algo llamado burrito, es carne picada envuelta en pan plano con verduras. ¿A eso te referías? Tienes burritos pero no hamburguesas. La audición mejorada de Ruby captó el susurro de Base antes de que se callara. Era difícil notarlo, pero sin duda hubo un segundo de irritación en su rostro antes de volver a su habitual expresión sonriente y alegre. Con semejante control, no era de extrañar que fuera la heredera, pero algo en ella seguía sintiéndose extraño, y no como un ser humano normal. Oh, no te preocupes, solo, seguiré intentándolo por mi cuenta. En fin. ¿Qué tal es ser una familia de cazadores? Winter me habla de familias militares en Atlas, y con cazadores más conectados con el ejército, no suele haber mucha separación. Hablaron brevemente antes de entrar al restaurante, bueno, en su mayoría fueron solo ella y Ian quienes hablaron, mientras Ruby se quedó atrás tratando de averiguar de dónde venía la sensación de déjà vu. Ajá, bueno, está el tío Crow, ¿a quién conoces? Mi papá, profesor en una academia preparatoria, yo, que iré a Beacon en unos 2 meses. Ruby no está entrenando para ser cazadora. Comillas en serio. Schnee se giró para mirar a Ruby, con toda su atención ahora puesta en ella. Yo también estoy en Signal, solo que en la academia normal. No tengo intención de convertirme en cazadora, era la misma cantinela de siempre, ya repetida hasta la saciedad. Fascinante, ¿algo raro? Ruby la miró con los ojos entrecerrados. Lo respetan, aunque ha habido desafíos. Ah, ¿tú también? Parece que ambos huimos del destino. Esto se parecía cada vez más a una reunión entre dos líderes de facciones en su antiguo mundo. Ulrich fue parte de las negociaciones entre Iron Blood y el Imperio Sakura una vez, la sensación en este momento no era para nada muy diferente. ¿Ustedes dos están bien? Ruby se dio cuenta de que había estado mirando fijamente a Base, quien también le hacía lo mismo. Rompiendo el contacto visual, frío ante la preocupación de Ian antes de tomar un sorbo de agua. Comillas, madre mía. Me entretengo mucho con estas conversaciones que tengo a menudo. ¿Qué tal si cambiamos de tema? ¿Has oído hablar de alguien en línea llamado la Dama Luchadora, comillas? ¿Sí? ¿Quién no? Entras en internet y su nombre aparece a menudo, es difícil pasarlo por alto. ¿No será alguna extremista o algo así? Jan se refería a Fighting Lady 10, una usuaria con una cantidad de seguidores desorbitada en varios foros y similares, que publicaba ideas consideradas radicales, según los estándares de Remnants, claro. Para Ruby, era justo lo que era la ideología de la Unión del Águila, pero mucho más anticorporativa que la anterior. En resumen, amenazaba el statu quo de Atlas, y eso bastó para que la gente común la etiquetara como tal, otra constante entre mundos. ¿Extremista? Supongo que, desde su punto de vista, lo es. Si los colmillo blancos son extremistas, entonces también lo son los atlesianos por haber creado el statu quo en primer lugar. ¿Rubes? ¿Sabes con quién estás hablando, verdad?
Ruby sabía muy bien con quién estaba hablando. ¿Comida sí? Soy Vale. Tengo la libertad de decir lo que quiera. Si se va a quedar, más vale que se acostumbre a que la gente tenga opiniones diferentes. Rubia, ¿cómo me lo perdí? En lugar de ofenderse, la Schnee parecía aún más contenta, la sonrisa que había tenido antes seguía ahí, pero parecía más suave, más relajada si tuviera que describirla ahora. Como si un actor de teatro tuviera que adoptar un personaje y, una vez terminado el drama, quitarse la máscara metafórica. Ruby no era la mejor en eso de conocer gente, pero reconocía los cambios sutiles en cuanto los veía, toda una vida de lucha la había perfeccionado hasta el más mínimo detalle. No me hagas caso, es solo que quienes he hablado en Atlas suelen tener una reacción más visceral. Parece que has leído sus obras, ¿verdad, Ruby? ¿Qué opinas de su postura sobre la libertad? ¿Quién demonios hizo una pregunta así en su primer encuentro? Toda esa charla de libertad le recordó mucho a la Unión del Águila, y soltó lo primero que se le ocurrió sobre el tema. Ruby no estaba muy segura de dónde había salido. Dame la libertad o dame la muerte. Es un poco extremo, ¿no? Es decir, me encanta vivir esa vida, pero no sé si quiero montar o morir así. Quintinarian fue interrumpida por el sonido de una cuchara golpeando la taza de té, lo que hizo que Ruby volviera la mirada hacia Beis. Tenía los ojos muy abiertos, los más abiertos que había visto en el poco tiempo que pasaron juntas, y no eran los de alguien que había dicho algo impactante, no, eran los ojos de una fanática. Similares a los de varios templos de sangre de hierro dedicados a los dioses. La inquietó, pero esos ojos abiertos desaparecieron en cuanto notó que Ruby la miraba fijamente, volviendo a su estado original. Tú, eres tú. La puerta del balcón se abrió de repente de nuevo, y lo que ella quería decir fue interrumpido por el mismo mayordomo de mediana edad asignado a ellos, con gotas de sudor en la frente. Disculpe, señorita, pero parece que hay un problema con... No te preocupes por el plato, tomaré el salmón en su lugar. No, es un problema con tu hermana y el invitado. Tememos que se peleen en el comedor principal. Ante ese repentino, pero no del todo inesperado giro de tema, tanto Ruby como Beis se levantaron de sus asientos al mismo tiempo e inclinaron ligeramente la cabeza. Me disculpo por sus acciones. Me disculpo por sus acciones. Luego siguieron rápidamente al hombre hasta el comedor principal. En retrospectiva, dejarlos solos no fue la mejor de las ideas. Hoy fue un día espléndido. Espero volver a verte pronto. Ruby estrechó torpemente la mano de Beis, pues ambos habían disuelto una posible pelea antes de que ésta pudiera comenzar por la tarde. Sin embargo, con la puesta de sol, Beis y Winter tuvieron que regresar a sus alojamientos, y Ruby, lo mismo con su regreso a Patch. Tai Yang no estaba del todo contento al descubrir que Ruby se había escapado con Yan, pero el tío Crow, de alguna manera, logró calmarlo todo, ahorrándoles así un sermón potencialmente largo. Sabía que era su tío por algo. Si de verdad te quedas en Vale, quizás lo hagamos, Ruby lo decía en serio. A pesar de sus excentricidades, no le parecía mal hablar con ella. Los chismes de famosos que rodeaban a la joven heredera no le habían dado una buena primera impresión. Demostraban que no se podía confiar en la mayoría de las cosas al pie de la letra. Comillas que alegría Beis se extendió su mano, esperando que Ruby la estrechara, y al hacerlo, su otra mano restante también agarró la de Ruby. Comillas nos vemos esta noche. Beis se inclinó y susurró, asegurándose de que Ruby fuera la única que lo oyera. En la palma de sus manos, sintió un papel arrugado que se apretaba contra ella, con demasiada fuerza. Era su aura, tenía que serlo. Sin embargo, antes de que pudiera decir otra palabra, la heredera retrocedió a saltos, reuniéndose con su hermana, que se encontraba más atrás, en su coche personal, también de SDC. Beis la saludó por última vez antes de desaparecer tras las ventanillas tintadas, lo que incitó a Ruby a desenrollar el papel que le habían dado. Juró que si era un número o algo así, eran coordenadas. En latitud y longitud, no al estilo al que Remnant estaba acostumbrada, sino al estilo de su antiguo mundo. Eran de una de las islas frente a la costa de Patch, deshabitada y sin pueblos, ella misma las había pasado navegando muchas veces. También había una hora escrita, medianoche, probablemente hoy, a juzgar por sus últimas palabras. Aunque lo que dejó a Ruby sin aliento fue la adición de un pequeño dibujo, de un águila parada sobre un ancla, con un escudo como fondo. Era el símbolo de la Unión del Águila, inconfundible, incluso aunque estuviera dibujado apresuradamente en una servilleta. Imposible, Beis Schnee era el Kansen que estaba buscando.
algunas horas después. Isla de Patch 0 millas náuticas desde la residencia de Xiaolong. 2300 horas es solo un paseo, estaré de regreso en una hora. Las condiciones de Ruby para sacar su equipo eran, en primer lugar, bajo supervisión adulta, no se especificaba qué constituía exactamente una adulta, y, en segundo lugar, si iba a abandonar los alrededores de Vale. Debía obtener autorización previa. Tai se quejó un poco sobre su trabajo secundario de contrabando, pero en cuanto Ruby mencionó que los fondos podrían usarse para pagar la universidad, enseguida empezó a considerar su futuro financiero más próspero. En otras palabras, podría jubilarse muy pronto, o al menos ahora tendría que preocuparse por tener que pagar cualquier cosa relacionada con la educación durante la próxima década, aproximadamente. Ella seguiría viviendo en Patch, después de todo, eran una familia con raíces mistralianas ¿para qué pagar alquiler en la gran ciudad cuando se puede vivir barato en Patch? Como era algo que su padre siempre decía cuando Jan quería mudarse a Vale después de su primer año en Beacon. Entonces, sin saber que Beacon tenía un sistema de residencias estudiantiles durante los 4 años. Si oyes explosiones, significa que estoy luchando contra un Grimm enorme. Estaré bien. ¿Qué Grimm representaban una verdadera amenaza para ella? Aparte de las variedades marinas más grandes, como un Feilong o algo similar, pocos Grimm podían hacerle daño, ya fuera en aparejo o con el casco desmontado. Algunos podían ser problemáticos, pero nada que no pudiera controlar con unos cuantos proyectiles perforantes bien colocados, estaban diseñados para atravesar acorazados sirena, y los Grimm estaban considerablemente menos blindados que ellos. Es que Patch es peligroso de noche. ¿Sabes lo que te enseñaron en las clases de seguridad de Signal, verdad? No quiero verte en una posible pelea, recordó Ruby, considerando que el tío Crow impartía esa clase, para su vergüenza entre sus compañeros. ¿Estás más preocupado porque yo salga lastimado o porque Patch quede atrapado en el fuego cruzado? Te caramba. Jan y el tío Crow, sentados no muy lejos de donde ella y Tai conversaban en la cocina, resultaron estar escuchando a escondidas. En retrospectiva, el hecho de que estuvieran viendo un programa de golf debería haberle dado una pista a Ruby. Bien, prometo no usar mis cañones principales, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Esos más pequeños no son también un poco grandes? Solo usaré mis baterías antiaéreas, conforme claro, sus baterías antiaéreas incluían sus secundarias, solo que con los proyectiles intercambiados. Tai no habría notado la diferencia. ¿Solo Patch? Solo Patch. Por la isla, quizás. Tarea hecha la hizo en 5 minutos, las matemáticas siempre eran ridículamente fáciles. Listo, vuelvo a medianoche. Ruby extendió la mano, con el meñique extendido. Era algo que solía hacer con su padre de niña, aunque últimamente, obviamente, ya no lo hacía muy a menudo, sobre todo en público. Mi pequeña Rose se está volviendo independiente, Supongo que tener suficiente potencia de fuego para nivelar a Patch sería suficiente, probablemente podría nivelar a la mitad de Vale, pero no iba a mencionarlo. Tai usó su meñique para estrechar el suyo, era tan bueno como un juramento de sangre. Bien, mantén el teléfono encendido y dime si los Grimm de ahí fuera son demasiado para mí. Tendré mi arma lista por si acaso, Crow también. Todavía no te he visto en acción, sería buena idea que practiquemos, pero lo dejaremos para más tarde. Ruby mencionó que se metía en peleas de vez en cuando, no por voluntad propia, claro, pero Crow la apoyó antes de que Tai se enfadara mostrándole el video de golpear a Winterschle. Tomó su abrigo al salir y saludó a Tai en el porche antes de dirigirse a la costa. Normalmente, antes de que se descubriera su lado Kansen, algunos de sus familiares la acompañaban al anochecer, para ellos, en ese entonces, ella seguía siendo una civil normal, no perteneciente a Aura. Caminando por el oscuro bosque, con la única luz de la luna como fuente de luz, Ruby aprovechó la oportunidad para invocar a Swords, como si sacara a pasear a su mascota. Si dicha mascota era una serpiente de metal, entonces era como cualquier paseo nocturno, pero los gruñidos a su alrededor decían lo contrario. Contó un grupo de 5 Beowulfs, todos bebés, y ni siquiera se molestó en adoptar una postura. Matar, Swords hizo exactamente eso, y en cuestión de segundos, los Beowulfs que la rodeaban encontraron su fin, a veces en pedazos. Aunque había uno más inteligente, ¿no decía el tío Crow que los Grimm más inteligentes eran los más peligrosos?
Evidentemente, no era lo suficientemente inteligente, pues aún así se abalanzó sobre Ruby, solo para ser atrapado en el cuello por su agarre de acero. Ruenfrieden. Grieta, el canino de pelaje negro, se relajó y comenzó a disolverse. Ella buscó el humo que siempre emanaba de ellos, sintiendo una energía particular, pero sin poder identificarla ni siquiera manipularla. Friedrich, o cualquier otro en Ironblood que se ocupara de la tecnología, habría sabido algo al respecto. No estaban allí, y por eso Ruby continuó. Tras la breve distracción, llegó a la costa tras unos minutos más de caminata, consiguiendo todo su aparejo y dejándose caer al mar. Se dirigió hacia las coordenadas, con una confusión mental, propia de una crisis existencial. Si no era la última Kansen, ¿qué significaba eso para ella en este mundo? Ruby necesitaba respuestas, y las obtuvo poco después, porque justo detrás de la segunda isla en la cadena de Islas Patch, había un barco. Un portaaviones, inconfundible por su cubierta plana y su tamaño, era aproximadamente del mismo tamaño que ella, lo que le dio una pista sobre quién era el misterioso Kansen. Tenía que ser un portaaviones de flota, pero, como la Unión Águila tenía docenas de ellos, no la ayudó en absoluto a decidir cuál era. La única opción era abordarlo, después de todo, la estaba esperando. Acercándose a paso firme, Ruby no notó luces ni movimiento en la nave. Si no hubiera tenido su visión mejorada, no estaba segura de que alguien pudiera haberla visto sin estar justo enfrente. Usando el ancla como cuerda, trepó con cuidado hasta la cubierta de vuelo, al menos, eso era lo que ella recordaba como cubierta de vuelo. Ironblood sí tenía sus propios portaaviones Kansen, pero eran pocos nada con las docenas que tenía Sakura Empire, Egleunion o la Royal Navy. Docenas de aviones de hélice con los que estaba familiarizada, estaban estacionados en la cubierta de vuelo. Bombarderos en picado, cazas y torpederos estaban todos perfectamente ordenados en filas, la mayoría probablemente nunca habían participado en una misión contra los Grimms o combatido en Remnant. Al acercarse a la torre de control de vuelo, la puerta que daba a la nave se abrió de repente. Supo que Ruby estaba allí. Swords le dio un codazo en el costado, preocupado, y a pesar de que la guadaña se aferraba con más fuerza, finalmente la ignoró y palmeó su aparejo para tranquilizarla. Ruby y Swords bajaron las escaleras. La mayoría de los barcos de guerra tenían una arquitectura bastante similar, pero su extrañeza la hizo dudar. Al igual que cuando vio al oficial naval atlesiano que secuestraron, las luces parpadeantes en los pasillos le indicaron a dónde ir. Decidida a seguirlos, los pasillos largos y sinuosos, llenos de tuberías y otras máquinas, finalmente la llevaron a... ¿Un restaurante? No, era un restaurante, del tipo Eagle Union que veía en las películas. Las luces de neón, los suelos a cuadros y las mesas repletas de condimentos indicaban que se trataba de un auténtico restaurante de carretera, que de alguna manera encajaba en un portaaviones, pero claro. Tenía una cervecería al aire libre en el casco, así que ¿quién era ella para juzgar sus peculiares decisiones de diseño? Al cruzar las puertas, inmediatamente la golpeó la música de una jukebox, reproduciendo canciones de Eagle Union, y después de unos segundos más, el chisporroteo de la carne en una sartén y el olor a grasa. En unos segundos te atiendo. Siéntate en la mesa que prefieras. Ruby hizo exactamente eso, la voz era inconfundiblemente la de Beis Schnee, aunque mucho más relajada ahora que por la tarde. Se sentó en la mesa más cercana y se puso el cuero de terciopelo rojo, con cuidado de no rasgar nada con la ropa. Un momento, aunque al principio no se dio cuenta, Beis no le habló en el idioma común, sino en el dialecto de la Unión del Águila, el idioma de la Marina Real, la primera vez que lo oía hablar en Remnant. Bueno, el queso está en la hamburguesa, solo falta que se derrita. ¿Quieres algo de beber? Beis apareció por la ventana mirando hacia la cocina. Todavía llevaba puesto el vestido de verano de la tarde, además de un delantal y una espátula en la mano. Tengo oxicola, batidos, el viejo y querido whisky de Tennessee, incluso el Dub Light, aunque supongo que ustedes, los de sangre de hierro, odian esas cosas, ¿no? Ruby no tenía idea de qué estaba hablando, especialmente cuando se trataba de la última bebida que ofreció, pero más importante aún, Beis ya sabía que ella era de Ironblood. Tomaré la oxicola, su propio uso del lenguaje de la Marina Real estaba bastante oxidado, e incluso a ella le sorprendió el acento que le salió. Comillas el clásico. Ya viene. Beis sacó 2 botellas del famoso refresco Eagle Union para Kansen de la nevera, abrió la tapa y se las pasó a Ruby. Dio un trago y al instante sintió que el cansancio de ese día desaparecía. ¿Qué le pusieron?
Con razón estaba prohibida su venta en Iron Blood, la versión civil, no la de Kansen. Luego, Base tomó asiento frente a Ruby, sirvió la oxicodona en un vaso y luego sacó una enorme botella de whisky aparentemente de la nada. Me gusta tomar Jack and Cola siempre que puedo, créeme, no fue fácil escabullirse para beber esto en la mansión Schnee. Ruby conocía ese cóctel, era una mezcla de cola y whisky, aunque en lugar de una parte de whisky y 4 de cola, la versión de Base era más bien mitad y mitad. La vio beberse la mitad del vaso de un trago, antes de volverse hacia Ruby con una sonrisa de satisfacción. Ruby ni siquiera quería saber cuánto pagarían los tabloides por una imagen así. La verdad es que no tengo oportunidad de sacar mi casco, ¿sabes? Con Atlas en el cielo y todo eso. Normalmente tengo la oportunidad cuando mi familia va de vacaciones a un resort cerca del mar, e incluso entonces tengo que escabullirme de los guardias asignados para protegernos. Privilegiado, lo sé, pero así fue para mí. Supongo que creciste de otra manera, ¿no? Muchísimo. Ruby asintió. No podía imaginarse a guardias vigilando cada uno de sus movimientos desde que nació. Habría preferido atravesar las paredes antes que soportarlo. Debió haber sido amable. Disculpe, ¿dónde están mis modales? Ya nos presentamos, pero creo que es necesario presentarnos de nuevo. 2 alas emplumadas brotaron tras ella, y el águila que Ruby había visto antes se posó en el brazo extendido de Base. Su vestido de verano fue reemplazado en un instante, en su lugar apareció un vestido con corsé, puños y corbata, una rosa azul adornaba un lado de su cabello. Soy Base Schnee, y en mi vida pasada, me llamaban US Yorktown, portaaviones clase Essex de la Eagle Union. Yorktown, llamado así por la batalla de la Revolución de la Unión del Águila contra las Islas Reales, y barco gemelo del legendario Fantasma Gris. El águila que la acompañaba no era una simple águila. A continuación, Ruby hizo su propia presentación, la primera ante un compañero Kansen que recibió un cubo de sabiduría por primera vez en Remnant. Ruby Rose. En los recuerdos que heredé, yo era el KMS Ulrich von Uchten, el acorazado H-39 de Iron Blood. Sin embargo, antes de continuar, tuvo que confirmar un pequeño detalle. Dime, antes de continuar, seguimos siendo enemigos. Vientos favorables y mar de popa. Fin de capítulo. Hamburguesas. Se podían asar, freír en sartén, freír en abundante aceite, hornear, cocinar al vapor y mucho más con la idea general. En los 48 estados de la Unión, cada uno tenía su método único de prepararlos, lo que, en cierto modo, era la mejor metáfora para describir a sus ciudadanos. Aunque todos eran diferentes a su manera, en los vastos estados, de costa a costa, todos seguían siendo orgullosos ciudadanos de la Unión del Águila. Y pluribus unum, de muchos, uno. Esos fueron los principios sobre los que se fundó la Unión, y aunque hubo importantes dificultades durante su relativamente corta historia, ese viejo mantra de libertad para todos era algo que Base recordaba con mucho cariño. Y allí, lejos de las gélidas tundras de Solitas, donde pudo escabullirse de su hotel y desplegar libremente su casco, por un instante, pudo imaginarse de nuevo en la Unión. Al borde de la carretera de la Ruta 66, tras detenerse en un restaurante local para comer algo rápido, la música sin duda la ayudó, y la oxicola bien fría. Se prepararía un granizado, pero Ruby llegó demasiado rápido como para que pudiera hacerlo. Comillas, algo malo con tu hamburguesa. Base le dio un gran mordisco a su hamburguesa con queso. Tuvo que sustituir el pan de hamburguesa por uno brioche. Lamentablemente, el supermercado donde compró los ingredientes no tenía pan de hamburguesa. Está grasosa. Ruby pinchó su hamburguesa, igual que la de Base. Sí, y qué rico. Anda, dale un mordisco. A regañadientes, la sangre de hierro. Kansen levantó su hamburguesa y le dio un mordisco conservador. Sus ojos se abrieron ligeramente un segundo después. Su salsa barbacoa casera probablemente hizo efecto, lo que hizo que Base asintiera con satisfacción. Puedo entender por qué su gente ocupa el primer lugar en cuestiones médicas relacionadas con la grasa. Base luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. No era tan malo, también tenían comida saludable. Al menos nuestra comida tiene sabor. No puedo decir lo mismo de la Marina Real. ¿Sabías que solíamos cocinar para ellos durante las misiones? A cambio, compartían con nosotros sus raciones de alcohol. Probablemente sea un mito, pero me gustaría creer que es cierto. La Unión Águila era una marina seca, lo que significa que no se podía suministrar alcohol a los marineros a bordo de los barcos. La Marina Real Británica no tenía esa misma norma.
Recordaba claramente que una destructora llamada La Fey tenía que ocultar sus reservas de alcohol, a menudo etiquetándolas como jugo de torpedo, sin engañar a nadie. Pero claro, ningún alférez era lo suficientemente valiente como para reprender a un Kansen por beber, por muy temerario o moralmente rígido que fuera. Pensándolo bien, ¿en qué estaban pensando? ¿Intentar prohibir el alcohol en todo el país? Nunca habría funcionado, no me lo puedo creer. Felicitaciones al chef. Ruby dio otro bocado, esta vez mucho más generoso. Me alegra que te guste. Intenté conseguir cosas lo más cerca posible. Afortunadamente el queso Eagle Union fue uno de los productos que se reemplazaron en mi casco. ¿Te pasa lo mismo? La cerveza lo es, y también otros productos enlatados, embutidos y similares. Me alegra saber que al menos era consistente. Recordó haberse tomado 10 botellas de oxicodona la primera vez que sacó el casco durante sus vacaciones en Bakuo. La joven Beiseschnee no sabía cuándo volvería a saborearlo. Era absurdo que tuviera que sacar el casco para recuperarlos. ¿Una ametralladora Tommy y una ametralladora del calibre .50? Bueno, pero una simple cola. No, demasiado complejo, mejor sacar el casco. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Eran todos los Iron Blood Kansen como Ruby? Directo al grano y nada más, sin duda no ayudaba a sus estereotipos. Base suspiró mientras dejaba su hamburguesa a medio terminar en el plato, tomando un sorbo de cola antes de responder. Al principio lo evitó corriendo a la cocina y preparando las hamburguesas, pero ahora que ya no tenía excusas, la conversación anterior no logró disuadir a Ruby de volver a sacar el tema. Incluso en otro mundo, deberíamos, de alguna manera, en vidas diferentes, preguntarnos si seguimos siendo enemigos. ¿De verdad deseas continuar el derramamiento de sangre? Para su alivio, Ruby negó con la cabeza de inmediato. No, pero por eso debo preguntar. Azur Lane y Crimson Axis no se llevaban muy bien, por decirlo suavemente. No deseo continuar una guerra sin sentido en esta vida, a menos que me den una razón. Comillas, ¿y cuáles serían esas razones? No lo sé. Pero sé que existen. Base quería darse un cabezazo contra la mesa del comedor. Siempre se sentía así de irritada. Quizás era bueno que Hornet y Enterprise no estuvieran allí, si no, verían a su querida hermana mayor actuar así. Comillas, ¿hay otros como nosotros? Ninguno, eres el primero y el único que he conocido hasta ahora. Todos los demás son nativos de este mundo, y tampoco hay rastros de cubos de la sabiduría, ni de sirenas, por cierto, pero Ruby ya debía saberlo. Entonces, ¿cómo? ¿Nos manifestamos? Me lo he preguntado durante mucho tiempo, supongo que tú también. En resumen, no tengo ni idea. Un día estaba cerca del océano, era la primera vez que lo veía, y sucedió. De repente supe que era Yorktown, imagina el impacto que le daría a un niño de 6 años. Base no era psicóloga, pero las implicaciones de dos conjuntos de recuerdos, quién era antes de conocer Yorktown, debieron haberle cambiado la vida. Quienquiera que Beiseschnee estuviera destinada a ser antes de que apareciera Yorktown, ya no estaba, pero su versión actual jamás volvería a la ignorancia sobre Yorktown. ¿Quién sabe? Quizás se habría empeñado en ser la heredera del SDC, habría emprendido un camino diferente, incluso se habría convertido en cazadora, aunque eso era aún menos probable considerando sus antecedentes familiares. Lo más probable es que se hubiera preparado para tomar las riendas del negocio familiar como una especie de títere corporativo. Tenía 5 años cuando ocurrió. Tuviste un despertar mucho más tranquilo que yo. No importa, ¿de verdad no sabes nada? ¿Qué es lo último que recuerdas de Yorktown? Miró a Ruby con los ojos entrecerrados, esa parte de sus recuerdos era la más borrosa. Había recuerdos nítidos como el agua, y otros borrosos, como estar en un campo de trigo sin rumbo. Mi último recuerdo fue, en Pearl, nos preparábamos para una misión, una grande, y luego se volvió demasiado confuso. No recuerdo nada más. En concreto, era el último recuerdo que tenía de Enterprise y Hornet, así como de otros Kansen como Midway y Alaska. Supuso que se trataba de una operación importante, pero no recordaba ningún detalle. Me pasa lo mismo. Mi último recuerdo fue en Kiel, también en medio de una misión. ¿Será esa la razón por la que estamos aquí? Base se encogió de hombros. En los casi 12 años que había tenido que aceptar su situación, descubrir el motivo no era su principal preocupación. Aunque a veces la fastidiaba, no podía permitirse dedicarle todo el tiempo, ¿verdad? Quizás no. Perseguir fantasmas del pasado no es una buena forma de pasar el tiempo en Remnants, ¿verdad?
¿No tienes tus propios misterios en esta vida que quieres descubrir? Ruby hizo un movimiento para alcanzar la cadena que colgaba de su cuello, pero se detuvo justo antes de sacarla. No importa. Aunque seamos parientes, aún no te conozco muy bien. Bien por Base, no esperaba que Ruby confiara en ella desde el principio. Demonios, ni siquiera esperaba que apareciera hoy, solo cuando su radar detectó su llegada, encendió la parrilla. Sin embargo, no se equivoquen, ahora que estaba en Vale cursando una licenciatura de 4 años, tendría tiempo de sobra para conocerse. Iba a derretir esa fachada de sangre de hierro en un abrir y cerrar de ojos, con el encanto clásico de Eagle Union. No te arrepientas, pero los Kansen deberíamos seguir unidos, así que, ¿qué te parece si somos amigos por ahora? Si alguna vez necesitas hablar con alguien sobre el viejo mundo, ya sabes a quién llamar. Ruby levantó el pergamino para enfatizar el punto y suspiró una vez antes de asentir para deleite de Base. Ahora que lo pienso, deberíamos tomar algo. Soy menor de edad, bueno, técnicamente Base Schne tenía 17 años, pero eso no la detuvo en absoluto. Eres un Kansen, no aplica. Mi familia se enterará. Y además, ya estás un poco borracha. Base no entendía de qué hablaba hasta que se vio reflejada en la mesa, su rostro estaba un poco rojo, aunque solo un poco. Un lejano recuerdo de Yorktown diciendo cosas muy raras después de unas copas empezó a aflorar. ¿Era por eso que Enterprise siempre se aseguraba de que alguien la cuidara durante las fiestas? ¿Estás loco? Deja de manipularme. Ya engañaste a mi hermana Vinter hoy, fue a servir más whisky de su botella, pero descubrió que estaba vacía. Cuando se acabó, Base juró que había algo más. No engañé a tu hermana, ella eligió creerlo, por muy crédulos que sean los especialistas. Oye, ¿no te ayude? Podríamos hacer un gran equipo. ¿Sabías que en las academias Huntsman te obligan a formar pareja? En Beacon, la regla es formar pareja con la primera persona con la que hagas contacto visual. Cuando te cruzaste conmigo, no significaría que seríamos parejas. Eso era lo que decían antiguos graduados de Beacon en varios foros. Ella creía que era solo un rumor hasta que Vinter lo confirmó. Al menos era más dramático que como lo hizo Atlas, un algoritmo computarizado para determinar quién formaría la mejor pareja no le granjeaba precisamente el cariño de la academia. Por mucho que el buen general le dijera palabras dulces a su hermana mayor, era lo único que jamás podría perdonarle. Nunca. Eso sí me uní voluntariamente a Beacon. Aunque, ¿contacto visual? ¿En serio? Veo muchos problemas derivados de eso, y esperan que las mismas parejas sigan siendo las mismas durante 4 años. Puede que sea tradición, pero las malas tradiciones no deben conservarse. Ruby señaló con indiferencia que esto iba a ser un trabajo en progreso, no. Sintiendo que Green la empujaba en los costados, de repente recordó lo que quería hacer al final, las comisuras de sus labios tiraron hacia arriba mientras se giraba para mirar a Ruby a los ojos. Oye, ¿quieres ir a volar? Base ni siquiera le dio tiempo a la joven a procesar lo que dijo antes de sacarla a rastras de la cabina y del restaurante. Acallando sus quejas con la alegría de poder finalmente volver a surcar los cielos, la puerta que conducía a su cabina de vuelo se abrió de golpe, revelando un singular avión materializado, listo para despegar. Primero, ¿estás borracho? Segundo, ¿no es ese avión de la compañía infamemente poco fiable? No quiero que la ventanilla de la cabina salga volando de repente en el aire, señaló Ruby, mientras la fresca brisa del océano le soplaba sin mucho efecto. Contrapunto 1, puedo pilotar un escuadrón con los ojos cerrados. Contrapunto 2, son solo sus aviones civiles. Este es su Dauntless. Si es lo suficientemente bueno para el Enterprise, es lo suficientemente bueno para nosotros dos. Vamos, luchó con valentía en el Pacífico. Nunca he tenido a nadie que volara conmigo. Los Kansen no están diseñados para volar. Base ignoró la declaración de Ruby y comenzó a acercarse al avión. Kaga, del Imperio Sakura, también pensaba lo mismo, hasta que el Enterprise le demostró que estaba equivocada. Adelante. Puede que no tuviera la misma destreza en batalla que la Enterprise solía exhibir, pero Yorktown ejercía una considerable influencia en las filas de la Unión Águila solo por su voluntad. Y la moral importaba tanto como la destreza en batalla o la ventaja tecnológica. De un pequeño salto, Base logró subir al ala del avión, abriendo la cabina para el piloto y el artillero trasero. Giró sobre sus talones, extendió ambos brazos y esperó la respuesta de Ruby. Típico yankee. Deja de ser tan amargado, Kraut. Dos podían jugar a ese juego. A pesar del insulto, Ruby finalmente se apartó de la torre de control y se dirigió a la posición del artillero trasero.
Solo un vuelo rápido, todavía tengo que volver a casa pronto. Mejor de lo que esperaba, y además, solo dijo que tuviera un vuelo rápido, no uno placentero. No todos los días experimentaba en un acorazado lo que se sentía bombardear en picado. Existía la idea glamurosa de quebrantar la ley, el romanticismo de ir contra las estrictas normas que regían la sociedad, de salirse con la suya sin importar las consecuencias. Por eso había tantas películas sobre crímenes y sus autores, sobre todo sobre grupos organizados que difundían sus propias ideas sobre su profesión ilícita para intentar atraer a nuevos reclutas a su estilo de vida. Neo no era una de esas idiotas, no, eligió entrar en ese mundo, a pesar de saber cómo era en realidad. Cuando todavía se hacía llamar Trivia y no Napolitana, quizás hubo un tiempo en que podría haber tomado otro camino si sus padres le hubieran mostrado un poco más de amor y cariño. Pero estaban muertos, y mejor así, esos imbéciles. ¿Quién iba a pensar que tener una enorme reserva de polvo cerca era perjudicial para la salud y la seguridad? Precisamente por eso se encontraba al menos a medio kilómetro del depósito de polvo más cercano en la base improvisada de los colmillos blancos donde residían, o se escondían. Tras ser abandonados sin contemplaciones por la segunda persona favorita de Neo, ella y Roman se dieron cuenta de que estaban en una situación complicada. No tenían polvo, la policía había asaltado su refugio principal y eran aún más buscados que antes. Resultó que robar prototipos de equipo militar era, de hecho, algo muy ilegal, incluso más de lo habitual. Así que hicieron lo que cualquier buen criminal sabía, recurrir a sus costumbres habituales. Finalmente lograron contactar con Tucson, un informante del colmillo blanco que no estaba muy contento de verlos aparecer en su librería, pero que aún así los dirigió a una célula del colmillo blanco. Esa célula, tratándolos de alguna manera como héroes por asociación con Upton, los acogió como veteranos de guerra que regresaban a casa con éxito. Al parecer, Upton era ahora una heroína legendaria en el colmillo, pues su éxito en eliminar el aura de Winterstein y aniquilar a las fuerzas atlesianas enviadas tras ellos les resultaba más que entrañable. El hecho de que tuviera cuernos claramente visibles y patas de araña que sobresalían no ayudaba, aunque Faunus solo podía tener una parte animal, algunos ya empezaban a llamarla el Mesías o algo así. Vaya, me pregunto por qué, pero conociéndola, Neo apostaría el suministro de helado de un año a Kerub y no tenía idea de que ella tenía ese tipo de estatus en este momento. En fin, una cosa la llevó a ser sacada de contrabando de Vale en un camión de ganado, qué asco, y aquí estaban, de vuelta en brazos de sus aliados, lamiéndose las heridas. Bueno, se lo pasó genial hasta que la dejaron, ya que usó con liberalidad el Espa de Ruby, completamente funcional y de decoración clásica, en su nave, que técnicamente también era ella misma. ¿Por qué no podía reflejar un Espa o algo parecido? Después de todo, no todas las semblanzas eran iguales. Así que allí estaba, en las ruinas de Mountain Glen, sin plomería, calefacción, buen servicio de pergaminos, con los Green prácticamente patrullando por todas partes, y acaso mencionó que estaba bajo tierra. Era para evitar los vuelos de reconocimiento de las fuerzas atlesianas, deseosas de vengar su reputación manchada. En fin, las cosas podrían haber sido peores, al menos no estaba de servicio de limpieza, cuando sellaron esos túneles, sin duda dejaron un montón de cadáveres momificados en los trenes. Demasiados. Algunos, estaba segura, eran incluso niños. BZZT desesperada por algo que la distrajera de esa imagen, se abalanzó de inmediato sobre su pergamino, que estaba en una pequeña caja a su lado. Si su presentimiento era correcto. Rubes, mira esto. Rubes, imagen de ella en una cabina, muy por encima de la ciudad de Vale. Rubes, podríamos ser nosotros, pero tú eres un criminal buscado. Neo parpadeó ante la imagen que le enviaron. ¿En qué estaba volando? Puede que no supiera mucho de volar, pero no se parecía a ninguna aeronave que conociera. Neopolidad, ¿qué es esto? Neopolidad, ¿dónde estás Rubes, en el cielo. Neopoliti, ¿cómo es posible que tengan servicio de desplazamiento? Rubes, secreto. Rubes, ¿dónde estás entonces? Rubes, la policía te busca mucho. Neopoliti, secreto. ¿Cuándo la policía la había dejado de buscar? Bueno, probablemente no tanto, pero eso no era relevante. Rubes, ¿está Roman contigo? Neopolidad, no es así. ¿Por qué? Rubes, pregúntale cuándo y dónde puedo dejar el polvo. Rubes, el idiota me dejó en visto cuando le pregunté. Neo no se sorprendió en absoluto. No estaban en condiciones de recibir nuevos cargamentos de polvo, ni hablar, apenas tenían espacio para esconder sus cabezas de toro de las patrullas aéreas.
Roman probablemente estaba haciendo todo lo posible por entretener a Ruby, a quien consideraba su boleto dorado para salir de este lío, y ahora más aún. Tanto para poder completar su trabajo como para eliminar directamente a su jefe. A ella le parecía bien cualquiera de las dos opciones, pero se inclinaba un poco más por la segunda. Rubes, no puedo retener esto para siempre. Rubes, dile que me dé una respuesta pronto o tiro el producto al mar. Rubes, o lo uso para practicar tiro al blanco. Rubes, de cualquier manera lo pierdo. Neopoliti, se va a enojar mucho. Rubes, lo usaré para practicar tiro al blanco, puedo ver su estúpido sombrero hongo a una milla de distancia, literalmente. Neopoliti, comprensible, que tengas una buena noche. Rubes, dile a Roman que me llame cuando regrese. Rubes, hola. Rubes, veo que has leído mi mensaje. Antes de que Neo pudiera incriminarse más, apagó rápidamente su pergamino. Justo cuando estaba a punto de recostarse, un pequeño soldado Fang se acercaba a ella, caminando tan rígido que parecía tener un bate en el trasero. Comillas, señorita Neopolitan. El señor Torchwick ha solicitado su presencia. Ya. Probablemente volvió a joder algo. Se levantó, pasó rozando al soldado y se adentró en el campamento, que era una antigua estación de metro del asentamiento. El tímido soldado la siguió rápidamente, apenas logrando seguirle el ritmo. Comillas, es cierto que tú y Uten el Libertador vencieron a Schine juntos. Neo se detuvo en seco y se giró hacia el soldado con la mayor confusión posible. Además, ¿escucho bien? Uten, el Libertador. Luchó contra el impulso de decírselo a Ruby en ese momento, y en lugar de eso, tomó nota mental para registrar su reacción más tarde. Es lo que creemos que hace el líder Tauro visitando este campamento. ¿Tauro? Neo miró hacia el área principal de su campamento improvisado y vio a Roman y a Adam Taurus discutiendo junto a cargamentos de polvo. ¿El mismísimo Taurus estaba aquí? Pensándolo bien, si se conocieron antes, aunque brevemente, ya que estaba demasiado ocupado preparándose para otra incursión. Comillas, estamos bien, señora. Decidida a divertirse un poco antes de hablar en serio, Neo se giró para encarar al Grunt directamente, con una sonrisa perfecta. Sacó su pergamino y escribió un mensaje sencillo. ¿Cómo te llamas? Comillas, señor Timothy. El pequeño Timothy, pues. No era mucho más alto que Neo, lo cual era una rareza extrema para los estándares de Vale. Sin embargo, la gente como él tenía otros usos. Vete ahora, Timmy, infórmame y le diré a Uten que eres un buen soldadito para la causa. Comillas, haría lo que fuera por el Libertador. Disculpe, señora. Antes, los soldados del Colmillo Blanco apenas toleraban su presencia y la de Roman, ya sabes, siendo la escoria humana y todo eso. Neo pudo acostumbrarse a este nuevo respeto, y todo se debía a aprovecharse de la incomprensión de Uten. Los comandantes del Colmillo ni siquiera intentaban combatir esas ideas, cualquier causa necesitaba héroes, y Uten resultó ser uno, lo supiera o no. El breve momento de diversión terminó y ella se dirigió al lado de Roman, apareciendo en un breve destello justo detrás de él. Sing. Comillas OMS. Solo para encontrar la espada de Tauro a solo 1 centímetro de su garganta. Así que esta era la habilidad del infame toro, ella quería pelear con él. Neo. Me dio un infarto. Además, ¿te importaría envainar esa navaja? No es muy bueno para el negocio apuntar con ella a tus socios. Roman tenía su propia arma lista para disparar, mientras los soldados que rodeaban a Tauro permanecían tensos, pero no hacían ademán de desenvainar las suyas. Con un gruñido, el infame líder envainó lentamente su espada. No me gustan las sorpresas. Sí, me imagino, con tu compañero lanzándose con la parte delantera del tren y todo. Ups, demasiado pronto. Evidentemente sí, a juzgar por el hecho de que apretaba aún más fuerte la empuñadura. El polvo de ese tren se añadirá a la reserva. No te preocupes por los testigos. Bien, queda trabajo por hacer. Pero ni siquiera eso será suficiente para reponer las reservas que teníamos. Otros refugios han sido atacados sin descanso, y estaremos en confinamiento. Uf. Otra vez. ¿Sabes cuánto lo trastocó la última vez? ¿Quieres que termine esto o no? Seguro que a Cinder tampoco le gustaría tu progreso, ¿verdad? El recordatorio de que ambos tenían un fuego metafórico bajo sus pies hizo que Tauro apretara los dientes. Claramente, él tampoco estaba muy dispuesto a colaborar con ella. Irrelevante, Uten no está contigo. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que había venido. Porque, si no, Adam Taurus visitaría un campamento cualquiera en medio de la nada. No, también había visto el video.
Era difícil no haberlo visto con todas las noticias que lo estaban pasando estos últimos días. Comillas, y eso que tiene que ver. Roman tampoco se andaba con rodeos, no cuando su boleto dorado estaba en juego. Eligiera lo que eligiera, Neo lo apoyaría, como siempre. Sorprendentemente, resopló en respuesta. No había mencionado a Ruby que se lo había encontrado antes. La última vez que nos vimos, me dijo que no tenía ningún deseo de luchar por nuestra causa. La llamé indecisa. Lo que hizo en los muelles no era lo que haría una indecisa. Digamos que es una trabajadora temporal, una muy buena trabajadora temporal. Voy a arruinar tus sueños ahora mismo. Ella sigue siendo freelance, solo que ese día teníamos trabajo. Asuntos que incluían luchar contra Winterschnee y ganar. Y luego evadir un crucero atlesiano, al mando de un vicealmirante. No me tomes por tonto. Pero eso fue lo que pasó. Todo es coincidencia, ya sabes cómo es nuestro trabajo, el caos es inevitable, HM. Bien, juega a tus juegos. Dile que quiero verte. Neo no pudo evitar reírse disimuladamente. Haberla invitado. Aunque las 4 doncellas legendarias se reunieran, Ruby no las conocería a menos que la obligaran. ¿En serio? Ni siquiera aceptará conocerte. Entonces la encontraré. Al instante, ella lo miró con los ojos entrecerrados, retándolo a iniciar la pelea, pero, por desgracia, nunca llegó. Mientras se alejaba, soltó unas palabras crípticas más. Ella se ha involucrado con los Fang, y como tal, es apropiado que el líder investigue a la nueva iniciada, comillas. Unos momentos. Ella se ha involucrado con los Fang, y como tal, es apropiado que el líder investigue a la nueva iniciada, comillas. Unos momentos después, cuando él se adentró más en la cueva y se alejó de la vista, ella y Roman compartieron una mirada juntos. ¿Deberíamos advertirle? No. Neo le dirigió una mirada inexpresiva con sus ojos heterocromáticos. ¿Crees? Fin de capítulo.